volvimos a lo que pasaba en los 12 años de kirchnerismo, pagar trenes a miles de millones de pesos más y ese tipo de cosas. En este caso pasó con fideos, con comida, con todo eso. Sí, bueno, si uno ve los últimos 4 días han sido un festival del horror, ¿no? El viernes fue el peor de todos, que fue lo de 1 millón de jubilados haciendo cola, población altamente vulnerable haciendo cola en el medio de la pandemia para cobrar las jubilaciones, una cosa previsible, que se les escapó porque verdaderamente uno solamente puede entender que no les importa, porque si no semejante error es completamente injustificado. Después ayer tuvimos el Teletón, Sí. una repetición de aquel absurdo Teletón de la época de Malvinas, un intento absolutamente fracasado, con Fabiola, la primera dama, como gran estrella. Recaudaron $1 millón, una cifra ridícula. No lo vio nadie, 13 puntos entre 5 cadenas televisivas, una cosa verdaderamente penosa. En el medio de esto, escondido atrás del Teletón, un default de la deuda en pesos, es decir, Argentina ya parece ir derecho, por lo menos ha dado un paso importante hacia el default, y hoy nos enteramos esto, de que el ministro Arroyo compró con recargos de aproximadamente 50% en muchos productos que forman parte. El gobierno tiene una lista de precios cuidados, Sí, que manda a los supermercados, exacto, que acaban de darle autorización a los intendentes para que actúen como si fueran la policía con los supermercados para controlar la suba de precios. Otra cosa absurda, imagínate, los intendentes del conurbano de Buenos Aires, los buenos negocios que van a hacer con los supermercadistas. Y en el medio de todo eso, la diferencia entre lo que el gobierno obliga a los supermercados a vender con un precio máximo y lo que compra el gobierno sin intermediación en las cadenas a través del ministro Arroyo, hay diferencias enormes de hasta el 50%. Un mamarracho esperable, porque este gobierno es lo que es el cuarto gobierno kirchnerista y yo por lo menos no me esperaba nada mejor. Pero sin embargo, yo te iba a preguntar, porque apelando a una vieja frase del periodista Bernardo Neustadt, que yo creo que no lo conoce, fue un periodista de muchos años y que en los años 90 acuñó una frase que decía: el presidente lo estoy viendo con ojos rubios y de ojos celestes, ¿no? No sé si vos seguramente te acordás. Y en este caso yo veo que Alberto Fernández, hay gente, a mí me llega información acá, que yo veo que hay gente que está como gente que no lo ha votado, gente que no fue kirchnerista, no del propio Reunión kirchnerista, sino gente que no lo ha votado, que dice, no, sí, está haciendo las cosas bien. Y en este caso, ¿vos lo ves así, que está haciendo las cosas tan bien en estos 4 meses, inclusive con el coronavirus? A mí me parece que han hecho un desastre, y un desastre predecible, de acuerdo a todo lo que han hecho. Estos chicos tuvieron 12 años el país en la mejor circunstancia histórica internacional de 200 años de historia que tiene la Argentina, con mayorías en ambas cámaras, manejando los sindicatos, manejando todo lo que maneja el peronismo, y dejaron tierra arrasada, dejaron una situación del gobierno. Nosotros agarramos con un déficit fiscal. Bueno, no quiero hacer un repaso de esto, pero me parece que lo que están haciendo ahora es otra vez lo mismo. Yo te nombré las 4 cosas básicas de o 5 de este fin de semana, ¿no? Las colas de los jubilados, el Teletón, el default, las compras por encima de los precios regulados, los intendentes convertidos en policía de precios máximos. Todo eso es un desastre, pero el desastre económico se venía antes. Cuando vos ves las cifras de recaudación de febrero, antes de la cuarentena y del coronavirus, vos ya te dabas cuenta que otra vez lo que nosotros habíamos logrado con muchos esfuerzos de la gente, no nuestros, de la gente, de achicar, que era el déficit fiscal, otra vez así, la emisión otra vez así, antes del coronavirus. Y con el coronavirus han hecho un desastre, un desastre. Yo no sé qué es lo que dicen que ha manejado bien. A ver, nuestro ex embajador en China, Diego Aguilar, está desde enero colgado de las redes y llamando por teléfono todo el tiempo al gobierno, diciendo, ojo con el coronavirus, controlen Ezeiza. Salió el ministro de Salud a decir, no hay ningún problema, porque nosotros no tenemos vuelos directos con Ezeiza. Y los que lleguen van a llegar a través de otro aeropuerto, por lo tanto van a estar controlados por los aeropuertos de otros países. Ahora, cualquiera que haya viajado un poco sabe que el pasajero en tránsito sigue de largo, nadie lo va a ir a controlar. Dejaron Ezeiza abierto, con una colonia china que es importante en Argentina,
los supermercadistas, etcétera. Hay miles y miles de pasajeros de China entrando. Los dejaron. No, en Ezeiza te daban como método de control una declaración jurada que después ni siquiera te pedían. Un desastre. Tenían que haber aprovechado, ver lo que estaba pasando en Italia y en España y haber aprovechado para comprar respiradores, mascarillas. No compraron nada. Ahora las provincias que compraron, que son provincias que gobernamos nosotros, que gobierna Cambiemos a través del radicalismo, Mendoza y Jujuy, sí compraron. ¿Qué hizo el gobierno nacional? Les incautó la compra, que ellos no hicieron, les incautó la compra a las provincias para redistribuirla a ellos. Todo así. No estamos haciendo testeo, las cifras en Argentina. Eso es lo que te iba a preguntar. Yo creo hay pocos infectados. Hay pocos infectados. Sí, ¿Vos crees claro, que sí, había menos pobres porque no hay pruebas? Había menos pobres que en Alemania hasta hace poco. Ahora hay pocos infectados. Sí, no, yo te iba a decir, Fernando, te iba a decir esto. ¿Cómo puedo creerle a un gobierno? Yo estoy usando el sentido común, te pido que se entienda que esto no es partidismo de mi parte, por lo menos vos sos representante de un partido, yo no. Yo hace muchos años que trabajo en esto y tengo la suerte de nuestro medio nunca haberse casado con ningún partido ni haber cobrado dinero de ningún partido, cosa que pocos periodistas lo pueden hacer. Pero yo digo, creerle a un gobierno que las cifras del INDEC que dio no daban, que las cifras de pobres, que las cifras de deuda externa, etcétera, las cifras de aerolínea no daban nunca. ¿Cómo hago para creerle yo, que tengo familiares en Argentina, que quiero mucho, que hay nada más que 1.500 infectados? ¿Es posible esto? Porque tal vez es posible y estoy prejuzgando, ¿no? ¿Vos qué opinás? No, el propio ministro ha admitido que esa cifra... Mirá, es fácil de googlear esto. Hay una tabla de cantidad de test con relación a la población efectuados por todos los países. Argentina está en el puesto, creo que chequearon 90 países y nosotros estamos 71, sí. Y todos los que tenemos abajo son todos países o países muy pobres centroamericanos o países africanos. Es una vergüenza, no se está testeando y los muertos, que serían una cifra más confiable, hasta por ahí no más, porque para detectarlo tenés que hacer un hisopado. En la mayor parte de los casos, como hay pocos testeos, no se hace antes y no se hace después, porque el tratamiento es sintomático y no hay una vacuna específica, por lo tanto no se testea. Un desastre, han organizado un desastre. Yo me temo, espero equivocarme, que la situación en las próximas 2 semanas se va a hacer complicada. No hay una preparación. Creo que el único distrito que está preparado, como siempre, es la ciudad de Buenos Aires, pero va a recibir una carga muy fuerte del Gran Buenos Aires. Vos pensá lo que fue, yo hice este cálculo. Salieron 1 millón de jubilados a la calle el viernes para cobrar la jubilación. Vamos a suponer que se contagiaran el 1%, ¿sí? De 1 millón, el 1% son 10.000 contagios más. 10.000, cuando estamos hablando de 1.500 ahora. O sea, multiplicaste más o menos por 8 en un día con una medida estúpida del gobierno que no pudo manejar esto. Ahora, supone que de esos 10.000 muera mínimo el 2%, son 200 muertos. Eso fue lo que pasó el viernes. Y eso es lo que se va a ver, van a ser las consecuencias de toda esta improvisación. Y yo lamento por los que creyeron que Alberto era diferente de Cristina o que siguen creyendo, porque hay también una leyenda en la Argentina muy fuerte, de que el peronismo es autoritario, es corrupto, pero saben manejar las cosas. Ellos saben cómo se hacen las cosas. O sea, bueno, me parece que con lo que está sucediendo está otra vez poniéndose en claro que estamos en manos no solamente de gente corrupta, sino de gente que no tiene ninguna capacidad de gestión. ¿Crees que esta pandemia el gobierno salga mejor parado porque tiene un argumento ahora para justificar tal vez determinadas equivocaciones o malos manejos en el futuro y va a echarle toda la culpa a la pandemia esta? ¿Crees que va a pasar esto? ¿O va a ser algo a favor, algo en contra que le va a jugar? ¿Cómo va a salir parado el gobierno? La verdad no es... Creo que lo van a intentar, lo están ya intentando. Están intentando además responsabilizar al gobierno anterior de todo, con cosas ridículas, ¿no? El presidente de la Nación que pide que... Porque yo entiendo la necesidad de que todos apoyemos al presidente, estamos todos de acuerdo, y estamos todos en eso. Ahora, ¿qué quiere decir apoyar al presidente? Yo justamente voy a publicar una nota en La Nación mía sobre ese tema. Apoyar al presidente quiere decir que
que apoyamos las medidas, que estamos presentes. El presidente hizo muchos de sus anuncios con Horacio Rodríguez Larreta y los gobernadores radicales al lado, que en ese sentido quiere decir también que hacemos propuestas, hemos hecho muchísimas propuestas. Por ejemplo, para los argentinos varados en el exterior, otra vergüenza de lo mal que organizaron las cosas, ¿no? Voy a hacer entrar a nuestra columnista y a Romina Damiani, Fernando, que como estamos haciendo distancias sociales, ella no está acá en el estudio, así que justamente en los que estabas hablando vos ahora, Romina Damiani, con María y otras personas aquí en Miami están trabajando muchísimo por ese tema. Y creemos que allá se está malversando todo tipo de versiones respecto a lo que está pasando con los varados en Miami, por lo menos, ¿no? Romina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, María. Hola, Oscar. Un gusto, Fernando, escucharlos. Bueno, me gustaría que expliques lo último, Romina, y lo charlemos junto con Fernando este tema, a ver qué óptica nos da, qué ve él desde allí, ¿no? Y mira, la verdad, hoy lunes, empezando la semana, muchas novedades no hay. Al contrario, en los grupos de los chicos de acá de WhatsApp de varados es como que los ánimos ya se están bajoneando más porque no ven respuesta. Teóricamente iba a haber unos vuelos saliendo acá desde Miami que se iba a originar uno esta semana, otro la próxima y un tercero la otra semana, pero está todo muy callado, muy parado. O sea que la verdad no hay mucha esperanza de que eso suceda. Entonces los ánimos de los chicos acá, la verdad, hoy lunes se está poniendo otra vez pesado. Porque yo escuché a Fernando Solá, a Felipe Solá, perdón, Fernando. Escuché a Felipe Solá otra vez que hablaba, excelente lo que hablaba de acá, pero la verdad que no tenía mucha concordancia con la realidad, ¿no? Además se suma esto, no sé si ustedes saben, allá en Argentina, 12 pasajeros argentinos que están en un crucero prácticamente presos porque iban a Valparaíso y terminaron en Miami. Y justamente lo que pasa ahora es que los demás pasajeros de otros países, que no eran argentinos, volvieron a sus países. Y esta gente, yo recibí un WhatsApp dramático aquí hace un rato, con los nombres de estas personas, pidiendo por favor que alguien nos ayude, porque más allá de los varados que están en tierra, esos están varados en un crucero, son gente trabajadora, gente común, gente normal, y así todo, aunque tengan dinero, tienen todo el derecho a pasear por el mundo, pero desde Valparaíso llegaron aquí y están desesperados, y yo no sé si alguien puede hacer algo desde Argentina, pero es bueno que el gobierno argentino sepa que no se están, más allá de los consulados, del cónsul de aquí que trató de hacer una gestión, no se está haciendo lo que corresponde con la gente que quiere volver a su casa, ¿no? No, claro que no. Nosotros hemos recibido innumerables denuncias de este tipo, las hemos pasado sistemáticamente a la Cancillería desde que empezó todo esto, y la respuesta de la Cancillería es que vayan a los consulados, pidan ayuda en los consulados. Nosotros hemos presentado un pedido de informes y hemos pedido que el canciller Felipe Solá tenga una reunión virtual, como la hemos tenido con el ministro de Salud, para que nos informe qué es lo que están haciendo, porque estamos muy atentos desde el punto de vista también penal, porque el derecho es un derecho constitucional, no se puede hacer como se hizo, se cierran las fronteras del país y los que se fueron se quedan allá. Mucho menos un gobierno que tuvo a la vicepresidenta paseando por Cuba 2 días antes. Es una vergüenza. Dejaron entrar a Cristina, que abandonó sus funciones, a ella también le va a corresponder, por lo menos yo le voy a presentar una denuncia de incumplimiento de sus deberes de funcionario público, porque desde cuándo, en una situación como esta, la vicepresidenta de la Nación, de un presidente que es población de riesgo, además, se va a pasear a Cuba. Es una locura. Pero con los argentinos abandonados estamos a full, permanentemente. Hay una carta de nuestro diputado Petri al presidente pidiendo que lo considere. Lo que han hecho es lo que hacen siempre, dividir al país. Empezó el presidente de la Nación dijo textualmente que la culpa de la pandemia en Argentina era culpa de algunos privilegiados que daban vueltas por el mundo. Bueno, eso fue la llama que encendió la mecha para un cierto odio hacia aquellos que viajaron, que pensaron que eran todos... todo el tiempo, salió con el Cheto Surfer, diciendo que es indignante el Cheto Surfer. El Cheto Surfer, para que lo saben, es un surfer que en el medio de la cuarentena puso una tabla arriba de la camioneta e irresponsablemente, repudiablemente, quiso irse a hacer surf a las playas. Muy repudiable. Ahora, el presidente se indigna por eso y después manda a 1 millón de jubilados a hacer cola. Claro. Ahora, de estupidez. Y lo mismo con los argentinos. Yo ya lo he dicho. Primero, no todos los viajes tienen que ver con el turismo. Hay muchísimos casos. Miami es un caso de
personas que van a visitar a la familia o que van por obligaciones laborales. Pero además el que hace turismo tiene todo el derecho. Y nosotros ya hemos presentado, en las propuestas que nosotros hemos presentado hace ya 15 días, estaba la de abolir el 30% extra en las tarjetas, el de obligar a las coberturas de salud tomadas por los viajeros varados en el exterior a extenderse obligatoriamente, y vos podés decir, porque la excusa de ellos es 30.000 personas no pueden entrar en un día. Sí, está bien, eso está bien. Pero anunciás un programa de repatriación como los demás países, sin ir más lejos, lo hizo Uruguay, lo hizo Chile. Acá lo que hicieron fue el video de aerolíneas. Un video de... Iba a rescatar gente, hicieron un viaje, se enfermaron 2 tripulantes, se contagiaron 2 tripulantes y hubo todo aerolíneas que para toda la Argentina, todos parando los aviones y obligando, la gente que está volviendo por aerolíneas extranjeras y por las fuerzas aéreas. Cuando fortunas para bancar aerolíneas argentinas durante todo el tiempo, que tienen derechos privilegiados las azafatas de aerolíneas, que no tienen los médicos de las unidades hospitalarias o que las cajeras de supermercado. Una vergüenza. Romina, hay unas aplicaciones, unos formularios que hay que llenar, Fernando, creo que estarás enterado o no, que son bastante difíciles. Parece que vos tenés que... a ver, cuando uno es ladrón se cree que todos son de la misma condición, ¿no? Entonces el gobierno en este momento le pide una serie de requisitos a los que están acá, que por poco el grupo de sangre y dónde tienen guardado el dinero para poder repatriarlo. Entonces hay gente que, Romina, corregime si me equivoco, pero hay gente que hasta no lo quiso llenar, ¿no? Y a ver, lo que pasa, Oscar, es lo siguiente, que allá en Argentina se dice, los consulados están ayudando a los varados. Le ayudan con el alojamiento, con la comida y con las medicinas. Y la verdad no es así, porque a los chicos le mandan una planilla que dice arriba, declaración jurada, son 27 ítems que tienen que completar, que eso queda a criterio de Cancillería en Argentina, que van a evaluar la situación para ver si esa persona califica para recibir algún tipo de ayuda, o en alojamiento, o en medicina, o en comida. Mientras tanto, los chicos acá están haciendo, la verdad, algunos malabares. Pero ha pasado que le han preguntado, de allá le han preguntado, por ejemplo, tu papá o tu mamá trabaja en tal cosa o demás. Sí. O sea, que hubo una investigación un poquito más allá de una simple encuesta para repatriarte. Sí, porque también te lo dice la declaración abajo, que van a ser datos cruzados con AFIP y ANSES. Entonces, es como que vos tenés que demostrar que sos completamente vulnerable, que no tenés medios ni forma, ni tenés a nadie, un primo de un primo de un primo, que te puedan ayudar. Y eso a veces puede pasar que, ok, te pueden aprobar, pero quizá la prueba no te llega ahora y quizás llegás antes vos a Argentina y después te dan la ayuda. Entonces, esa es la situación, la angustia que tienen los chicos acá, que escuchan noticias de allá, o lo que se dice de allá de Argentina, y acá lamentablemente es completamente diferente. Cambiemos qué puede hacer allá. Nada, el Congreso está cerrado, el Congreso no están trabajando, ¿no? No, absolutamente no. Lo que no tenemos posibilidades de sesionar. Claro. La gente razonablemente asocia la actividad del Congreso con la sesión. La sesión, nosotros no tenemos mayoría, no tenemos quórum. No, por más que nos juntemos todos, no tenemos la posibilidad de activar una sesión. Pero estamos trabajando permanentemente. Te puse el caso de los argentinos varados en el exterior. Se han hecho muchísimos pedidos de informe. Muchos dicen, ¿para qué presentan los pedidos de informe? Igual no le van a contestar. Los presentamos, los pedidos de informe, porque están obligados a contestarnos. Y si no lo hacen, es un buen antecedente cuando presentemos denuncias penales. Estamos preguntándole al ministro Arroyo cómo hizo estas compras y a cuánto compró y por qué. Y si no nos contestan, es una admisión de culpabilidad implícita cuando se presente una denuncia por esto. Además de los pedidos de informes, permanentemente hemos hecho propuestas con respecto a todos estos puntos. Como te decía, el tema de repatriación ya lo hemos tratado. Hubo reunión, como la Comisión de Relaciones Exteriores, Valdés, que está a cargo, no la convoca, hicimos un grupo de Zoom de los miembros parlamentarios de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, en la Comisión de Relaciones Exteriores, de donde salió el jueves un pedido urgente de informe sobre la situación y además una convocatoria, una exigencia que le corresponde a que el canciller venga y nos explique cómo están haciendo las cosas.
Y además insistimos en la propuesta nuestra, que ya tenía 2 semanas de actuación, de que haya un programa de repatriación de todos los argentinos varados en el exterior y que se pongan las pilas Aerolíneas Argentinas, porque si el país durante todo el año, durante todos los años, tiene que bancar un déficit, en el momento que se necesita, Aerolíneas tiene que estar primero en la cola y no última. Y eso te estoy hablando del caso de los argentinos en el exterior. Pero el tema de los bancos, nosotros lo teníamos previsto, era obvio que iba a pasar. Habíamos hecho una propuesta sobre cómo escalonar los pagos. Jubilados. A los jubilados. Están dando vuelta todos los avances que nosotros hicimos en 4 años con respecto a digitalización. Este gobierno los ha dado vuelta. Por ejemplo, en el tema de los jubilados, no les permiten que cobren, por ejemplo, a través de la billetera de Mercado Libre o de otros grupos así comerciales privados. ¿Por qué? Porque si el jubilado quiere cobrar de esa manera, ¿por qué se lo vas a negar? ¿Por qué lo vas a obligar a cobrar en efectivo en una caja? Es su decisión. Bueno, lo han prohibido, como han prohibido ahora, que está muy ligado a lo que vos denunciaste hoy de Arroyo, Oscar, han vuelto a habilitar los trámites por papel. Sí, es otro tema también, que hay tantos temas, Fernando. Es verdad eso. El papel... Claro, porque ahí es la forma, ¿viste? No hay control y los muchachos se ponen ahí en la fila y te dicen, bueno, pasamos por la camisa y después charlamos, ¿viste? Entonces, otra vez lo mismo, ¿no? Y en todo esto estamos actuando nosotros, pidiendo informes. No podemos hacer una sesión porque estamos en minoría. Esa es una situación lamentable, pero que no decidimos nosotros. Hacemos todo lo que podemos, las comisiones están activas. Yo recién, para hablar con vos, corté con una reunión con mi equipo, donde estuvimos coordinando todas las iniciativas que tenemos en forma individual. Termino con vos y tengo una reunión con la gente del bloque de PRO, y permanentemente estamos trabajando. La gente está pidiéndole, perdóname que te interrumpa, Fernando, está pidiéndole a ustedes justamente un poco más de dureza a la gente que no entiende a veces cómo funcionan las instituciones o pretende que funcionen de otra manera, ¿no? Pero está pidiendo cierta dureza y creo que ustedes, el partido de ustedes, tiene que empezar a rever eso, porque yo creo que de los más fuertes en ese sentido sos vos y un par más de políticos, pero el resto del partido todavía mantiene esa actitud un poco pasiva, que si hubiera sido al revés, si ustedes estuvieran en el gobierno ahora, hubieran sido lapidarios con ustedes, no hubieran tenido ninguna piedad con ustedes. No, mirá, imagínate, si nosotros hubiéramos hecho en 4 días las cosas que hicieron en 4 días, sí, ya estábamos en el helicóptero todos, no te quepa duda. Pero yo no digo que haya que hacer eso, pero sí tenemos que ser oposición. Sí. Leete mi artículo de hoy en La Nación donde digo eso. La ley, la unanimidad, la unidad, o algo así, no recuerdo. La unidad. La unidad no es unanimidad. La unidad no es unanimidad. Lo leí, Fernando, me pareció excelente. Leí el de lo pérfido también del otro día. Me pareció excelente lo que decís. Lo recomiendo a la gente que lo lean en la nota de la Nación. La unidad, repetime el título, que estoy con él. La unidad no es unanimidad. Exactamente. La democracia no se suspende, la libertad no se negocia, las instituciones tienen que funcionar, y tienen que funcionar justamente, no es que criticamos al gobierno con un afán de juntar votos. Lo hacemos porque es nuestra función como oposición y porque un gobierno sin control y un gobierno peronista sin control ya sabemos a dónde va. Yo coincido que hay un reclamo de la gente justificado de mayor presencia y mayor dureza de la oposición. Yo lo que le puedo hablar en lo personal es que yo nunca me comí el verso de que teníamos que hacerle la venia a Alberto. Esto no es una guerra, esto es un desafío a la de salud pública y se soluciona o se reducen los daños con democracia, con participación, con crítica, con cooperación y no con acatamiento verticalista y suspensión de la democracia. Bien, Romina, ¿querías aportar algo ya? Sí, no, digamos, acá los chicos lo que están sintiéndose, digamos, y el ánimo de los chicos acá es que fueron abandonados. Okay. Que acá su gobierno les cerró la puerta.
Bueno, dio la espalda vamos y a están apelar. abandonados completamente. Vamos a apelar, vamos a seguir trabajando, Romy, desde acá. Sí, Te totalmente. felicito porque la verdad que no sabe cómo está. El WhatsApp de Romina explota. La semana pasada, por lo menos, viajó un charter para allá con algunos asientos vacíos porque la gente hasta tenía temor de comprar los pasajes para no sentirse estafada porque no sabía la compañía si era seria o no, ¿no? Sí. Las cosas de prolijidades que pasan. Fernando, es un gustazo hablar con vos siempre y me gustaría tener otra charla más política y hablar un poco más de por qué estamos en esta situación, cómo después de 4 años volvimos a mirar para atrás nuevamente y a tener, como decís vos, los zurdos de dos en el poder, algunos zurdos de dos en el poder, pero va a ser tiempo para otro momento. Yo te agradezco la actitud que tuviste con nosotros hoy y que salgamos de esta lo más rápido posible para bien de todos, ¿no? Bueno, sí, yo espero que también, yo creo que en el poder no están los zurdos, está el peronismo con todas sus vertientes, ¿Seguro? con todas sus consecuencias, ¿no? Y nada, a disposición, y bueno, tratemos de mantenernos en contacto y de tratar de pensar en una salida para este país. Yo espero que la ciudadanía argentina recapacite seriamente sobre todo lo que está pasando y quizás podamos sacar alguna conclusión que nos saque de este escándalo. Abrazo grande. Muy bien, el diputado Fernando Iglesias de Cambiemos, diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires.